Tenemos libre albedrío. Hace décadas, un neurocientífico estadounidense llamado Benjamin Libet intentó comprobar esto. Los experimentos que realizó causaron una enorme sensación en aquella época, y aún hoy continúan los debates entre los neurocientíficos sobre este tema. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que hizo Libet? Libet realizó un experimento extremadamente sencillo. A los participantes del experimento se les pidió que presionaran un botón por su propia voluntad. Utilizando un reloj preciso, se les indicó que registraran el momento en que decidían presionar el botón. Asimismo, también se registró el momento exacto en que realmente lo presionaban. Libet hizo, además, otra cosa. Colocó sondas sobre la cabeza de los participantes para medir determinadas señales eléctricas dentro de sus cerebros. Estas señales indicaban que el cerebro se estaba preparando para realizar una acción física. Naturalmente, debía existir un pequeño intervalo de tiempo entre el momento en que uno decide presionar el botón y el momento en que realmente lo hace. No hay nada extraño en ello. Nuestro cuerpo necesita un poco de tiempo para convertir la decisión de la mente en una acción. Lo sorprendente fue que, incluso antes de que los participantes decidieran conscientemente presionar el botón, su cerebro ya estaba preparándose para esa acción. Eso fue lo que mostraron las actividades eléctricas medidas mediante las ondas. Esto dio origen a muchas preguntas. ¿Cómo podía el cerebro prepararse para la acción antes de que los participantes decidieran presionar el botón? ¿O acaso esa misma actividad cerebral era la que impulsaba a los participantes a tomar la decisión? Si eso fuera cierto, significaría que los participantes no habían actuado realmente por libre voluntad, tal como creían. Este experimento dio lugar a numerosos debates y nuevas teorías. Muchos científicos lo consideraron como una prueba de su teoría, de que el libre albedrío no existe en absoluto y de que todo está completamente impulsado por causas, aun cuando el propio Libet confirmó que los participantes eran capaces de cambiar su decisión inicial en el último instante. Los debates no se detuvieron. El libre albedrío es uno de los temas más discutidos entre los neurocientíficos. Ellos sienten que, si aceptaran algo así, abrirían la puerta a teorías del tipo el diablo dentro de la caja. Es decir, sería como aceptar que existe alguna fuerza misteriosa, más allá del cerebro que gobierna nuestra mente. Sería como aceptar que detrás de todas nuestras acciones existe una conciencia o un alma. Sería como aceptar la existencia de algo no físico. Eso le equivaldría a perforar la sólida fortaleza de la ciencia, porque la ciencia no acepta ninguna idea semejante. Como alguien que también piensa filosóficamente, tengo una postura algo diferente sobre este asunto. No veo el libre albedrío como algo binario, como algo que simplemente existe o no existe, sino más bien como un continuo de posibilidades. Este continuo incluye objetos inanimados, seres vivos, seres humanos y el caso límite final de esta serie. Permítame explicarlo. Tomemos como ejemplo un ventilador. Puede moverse o permanecer quieto. También puede cambiar la velocidad de su rotación, pero solo puede hacerlo cuando alguien enciende o apaga un interruptor o gira el regulador. Por sí mismo no puede hacer nada. Este es un ejemplo claro de ausencia total de libre albedrío. Ahora observemos un animal. También se mueve, come, busca pareja y hace muchas otras cosas. No existe allí ningún interruptor físico que lo impulse a hacer todo eso. El animal es impulsado por sus instintos naturales o por los químicos segregados en su cerebro y su cuerpo. Dentro de ese marco, muestra libre albedrío. Es decir, posee una forma limitada de libre albedrío. Ahora tomemos el ejemplo de los seres humanos. Aunque muchos de nosotros seguimos siendo impulsados por instintos, también somos capaces de elevarnos por encima de ellos y actuar de acuerdo con nuestra propia voluntad. Cuando sentimos hambre, no nos abalanzamos sobre la comida como un perro. En cambio, pensamos si es correcto comer la comida que tenemos delante.
Muchas cosas controlan nuestra decisión. Esa comida es nuestra. ¿Es este el momento adecuado para comer? Esa comida es buena para nuestra salud, etc. Aunque podamos involucrarnos en la acción, nuestras acciones no son completamente descontroladas. Están reguladas por nuestro sentido moral, nuestra responsabilidad social, nuestra preocupación por la salud y muchas otras cosas. Por lo tanto, aunque poseemos libre albedrío, también poseemos autocontrol. Y este autocontrol es también otra forma de libre albedrío. Puede elevarse por encima de las restricciones físicas que gobiernan a un objeto inanimado o de las presiones instintivas que dirigen a formas inferiores de vida. Vayamos todavía más lejos. Observemos a un monje. Para alcanzar su meta final de iluminación espiritual, lucha contra todos sus instintos básicos, soporta toda clase de dificultades y avanza con firmeza por el camino que ha elegido. Él también está mostrando libre albedrío, ¿no es así? Pero él también está atado a su creencia, en algún estado espiritual supremo, y a su deseo de alcanzarlo. Por lo tanto, sus decisiones tampoco son completamente libres. Detrás de ellas también existe una causa. Tal vez hayan oído hablar de muchos misioneros que renuncian a todos los placeres mundanos con el único objetivo de propagar su religión. Abandonan su patria, eligen vivir una vida ascética en un país desconocido y continúan esforzándose en su camino. Pero algunos de ellos, al ver la pobreza y el sufrimiento de la gente, sienten que su corazón se derrite, olvidan su objetivo inicial y comienzan a servir a esas personas sin ninguna agenda religiosa. Superan todas las causas que los mantenían atados y toman una decisión propia. Y aún así, no fue precisamente la compasión dentro de ellos lo que los llevó a tomar esa decisión. En la India existe una tradición de Nishkama yogis. Ellos no poseen intereses personales ni agendas religiosas. Tampoco están impulsados por la compasión. Trabajan únicamente por una razón, el deber. Ese profundo sentido del deber se convierte en la causa del camino que eligen. Así, en todos estos ejemplos, siempre existe alguna causa detrás de la elección aparentemente libre. Pueden imaginar a alguien haciendo algo sin ninguna causa. Probablemente eso no sea posible. Pero aquí ya hay un punto sutil que quizá no hayan notado. En el caso del ventilador, la causa era física. En los animales, era química. En los seres humanos comunes, son las normas sociales y los valores aceptados. En quienes siguen el camino espiritual, es su firme creencia. En los trabajadores sociales, es la compasión. Y en los karma yogis, es un fuerte sentido del deber. Cada uno de ellos era impulsado por alguna causa, pero podemos ver que esa causa se mueve gradualmente desde lo burdo hacia lo sutil. En otras palabras, el libre albedrío mostrado por cada uno de ellos no era del mismo tipo. La causa detrás de esa voluntad existía en distintos niveles. Parecen acercarse gradualmente al límite de un libre albedrío completamente libre, aunque ninguno llegue realmente a alcanzarlo. Por lo tanto, el libre albedrío no es un binario de existe o no existe, es un amplio espectro de libertad. El libre albedrío de quienes se encuentran en los niveles inferiores de este espectro es más limitado que el de quienes están en niveles superiores. Y aún así, todos ellos muestran libre albedrío, en distintos grados. Sí, visto de esa manera, ninguno de nosotros posee un libre albedrío completamente absoluto, porque todos funcionamos dentro del marco de la causalidad. Dentro de ese marco, todos poseemos ciertamente libre albedrío, aunque dentro de un ámbito limitado. Solo cambia el nivel. Si existiera un límite final para este espectro de libre albedrío, ¿cómo sería? Quienquiera que exista en ese límite tendría que estar libre de la causalidad. Actuaría sin ninguna causa. Mostraría un libre albedrío completamente ilimitado. La filosofía india imagina tal posibilidad. Las Upanishads lo llaman Atman, aquello que está libre de las cadenas de la causalidad.
Solo algo así podría poseer un libre albedrío completo. En lenguaje común, la gente religiosa lo llaman Dios. En la Biblia, Dios dice hágase la luz sin ninguna causa previa, y la luz aparece. Ese mismo principio, en las Upanishads, dice que yo me vuelva muchos y se convierte en el mundo, en los seres vivos y en toda multiplicidad. Solo un ser así, si realmente existe, podría estar lleno de un libre albedrío absoluto. El libre albedrío de todos los demás es limitado. A medida que evolucionamos, lo único que ocurre es que los límites de esa libertad se expanden. Ese libre albedrío no puede demostrarse mediante unas pocas sondas simples, solo puede descubrirse mediante la visión interior.